Hola a todos, bienvenidos. La sesión de hoy va dedicada a la pancreatitis aguda y las complicaciones asociadas. En primer lugar, vamos a definir la pancreatitis aguda como un proceso inflamatorio agudo del páncreas en el que un 15 a 25% de los pacientes con pancreatitis aguda desarrollarán una forma grave. El diagnóstico de esta patología requiere al menos dos de los siguientes tres ítems: un dolor abdominal compatible con pancreatitis aguda, que consistirá en un dolor epigástrico o periumbilical severo que podría irradiarse hacia la espalda, el pecho o los flancos, con una intensidad normalmente severa, aunque bien puede ser variable, y un dolor que acaba haciéndose constante a lo largo del tiempo. El siguiente ítem sería una lipasa o amilasa sérica elevada por encima de 3 veces del valor normal. Y el último criterio diagnóstico sería un hallazgo en prueba de imagen compatible que incluya signos de colitiasis, disrupción del ducto pancreático, una perfusión alterada de la glándula pancreática o un páncreas difuso, aumentado de forma difusa debido al edema inflamatorio. Por supuesto, la presencia de colecciones pancreáticas o peripancreáticas, así como la presencia de necrosis pancreática o también peripancreática. Diferentes mecanismos que vamos a comentar un poco a continuación van a llevar a producir una lesión en la célula acinar. Las causas más frecuentes serían pues la litiasis, el abuso del alcohol, la medicación, que eso sería sobre el 2% de los casos, la hipertrigliceridemia entre un 1 y un 4% de los casos, pero insisto, las causas más frecuentes serían la presencia de litiasis de la vía biliar, que sería un 40%, la de alcohol, que sería un 35% de los casos. Luego tendríamos un 10% de los casos idiopáticos y también se han dado casos de pancreatitis post-CPR. Todo ello desencadenaría una activación enzimática, entre las que destacan la proteasa, la lipasa, la elastasa, que por su mecanismo de acción pues desarrollarían lesiones a la glándula pancreática, inflamación, edema, proteólisis, hemorragia. Las consideraciones anatómicas que tenemos que hacer sobre el páncreas consistirían en que esta glándula se dispone en su mayor parte posterior al estómago, ocupa la pared posterior del abdomen desde el duodeno por la derecha y al bazo en la izquierda. El páncreas es un órgano retroperitoneal, excepto una pequeña porción de la cola, y está formada por la cabeza, que está dentro de la concavidad en forma de C. La parte inferior de la cabeza es en la que se denomina proceso onciforme, que se dispone posterior a los vasos mesentéricos superiores. El cuello del páncreas es anterior a los vasos mesentéricos superiores y posterior al cuello del páncreas. Las venas mesentéricas superior y esplénicas se unen para formar la vena porta. El cuerpo del páncreas es alargado y se extiende desde el cuello hasta la cola del páncreas, y la cola del páncreas termina cuando pasa entre las capas del ligamento esplenorenal. La irrigación arterial del páncreas incluye la arteria gastroduodenal, originada en la arteria hepática común, la cual es una rama del tronco celíaco, y algunas otras arterias importantes como la arteria pancreático-duodenal anterosuperior, que se origina también de la gastroduodenal, la pancreático-duodenal posterior, también originada de la arteria gastroduodenal, la arteria pancreática dorsal o la arteria pancreática mayor. Una clasificación que debemos conocer es la que atañe a la severidad de la pancreatitis aguda. Atendiendo a la severidad, la pancreatitis aguda es dividida según los criterios de Atlanta revisados en pancreatitis aguda leve, que sería aquella en la que existe ausencia de fallo orgánico o de complicaciones locales. Ya a continuación tendríamos la pancreatitis moderada severa, que sería aquella en la que tenemos complicaciones como colecciones peripancreáticas o necrosis pancreática, complicaciones sistémicas sin persistencia en el fallo orgánico.
Y por último, la pancreatitis aguda severa, que sería un 15 o un 20%, que consistiría en la persistencia de un fallo orgánico único o múltiple más allá de 48 horas. Eh, un ejemplo de fallo orgánico pues sería, por ejemplo, el sistema respiratorio, en el que habría que hacer una medición del ratio de PaO2 entre la FiO2. El sistema cardiovascular emplearíamos la medida de la presión arterial sistólica, y para la presencia de fallo renal pues se iría a la medida de la creatinina sérica. Esto nos daría la clasificación de la severidad del páncreas. En cuanto a la clasificación morfológica, atendiendo a la clasificación de Atlanta, la pancreatitis aguda puede dividirse en dos categorías principales. Por un lado tenemos la pancreatitis intersticial edematosa, que es una inflamación aguda del parénquima pancreático y los tejidos peripancreáticos, pero sin necrosis reconocible. De las imágenes que se muestran en el lado derecho de la pantalla correspondería a la de la izquierda, en el que el TAC con contraste pues, nos mostraría un realce homogéneo del parénquima pancreático, que puede llegar incluso a tener un realce normal, aunque encontraríamos cambios inflamatorios en la grasa peripancreática, como se puede ver en la imagen de TAC con contraste en fase portal que estamos viendo en la imagen. Y también, evidentemente, la ausencia de necrosis, porque si la hubiera, sería ya la pancreatitis aguda necrotizante, en la que encontraríamos inflamación asociada con necrosis parenquimatosa del páncreas y o peripancreática. En el TAC con contraste encontraríamos ausencia de realce del páncreas y la presencia de necrosis peripancreática. Bien, en base a las complicaciones, he propuesto una clasificación simplificada según la bibliografía consultada, que nos dividirá en primer lugar las complicaciones que atienden a la pancreatitis aguda intersticial edematosa, y si estamos hablando de complicaciones locales, que sería la primera línea de aquí, nos encontraríamos con la colección aguda peripancreática, en el caso de pancreatitis aguda con menos de 4 semanas desde el desarrollo de los síntomas. Estas colecciones agudas peripancreáticas, si bien no tienen una pared bien definida, puede permanecer asintomática a lo largo del tiempo e incluso resolverse de forma espontánea, sin necesidad de drenaje. En cambio, si al cabo de varias semanas de evolución encontramos una pared en estas colecciones, ya pasarían a denominarse pseudoquistes pancreáticos. Bien, en cambio, si nos encontramos con una pancreatitis aguda necrotizante, normalmente, en el caso de aquellas colecciones que se forman en menos de 4 semanas, puede que carezcan de una pared bien definida, que en cambio, si transcurre al menos 4 semanas de evolución y se desarrolla una pared, nos encontraremos con una denominación de la terminología inglesa que se llama Wall of Necrosis, y que antiguamente pues refería a otra denominación como necrosis encapsulada y algunos conceptos similares, pero que actualmente se ha acuñado esta denominación. Bien, en este caso de pancreatitis aguda necrotizante podemos encontrarnos con una necrosis infectada que debe sospecharse en pacientes con necrosis pancreática o extrapancreática, que se deterioran con inestabilidad clínica o incluso desarrollo de sepsis, leucocitosis, y que no mejoran de 7 a 10 días tras hospitalización. En cuanto a las complicaciones a distancia o incluso sistémicas, sería el último escalón que también deberíamos estar atentos. Por un lado, las complicaciones vasculares, que tendremos algunos ejemplos que podrían tratar como trombosis de la vena esplénica, el desarrollo de pseudoneurismas u otra trombosis de otros vasos peripancreáticos. El desarrollo de un síndrome abdominal compartimental, que se define como un aumento de la presión intraabdominal por encima de 20 milímetros de mercurio, si bien no podremos aseverarlo o identificarlo mediante el TAC. Además, también nos encontramos con complicaciones sistémicas en el que fundamentalmente existe el riesgo de aumentar la exacerbación de comorbilidades del paciente,
por ejemplo, el desarrollo de infarto agudo de miocardio, enfermedades que atañen al pulmón, como por ejemplo un paciente POC que puede reagudizar sus síntomas. Y además, tras el episodio agudo, existe un riesgo de desarrollo de prediabetes y diabetes tras el primer episodio de pancreatitis aguda. Debemos tener en cuenta la facilidad del líquido inflamatorio en un proceso de pancreatitis aguda, cómo se va a diseminar hacia la región retroperitoneal, fundamentalmente a través de planos retromesentéricos, hacia, por ejemplo, fascia lateroconal, espacios pararrenales anteriores, perirrenales y pararrenal posterior y retrorrenal. Aquí vemos un ejemplo en un caso del servicio en el que tenemos ocupación de diferentes planos retroperitoneales y también el desarrollo de líquido libre intraperitoneal, como es el caso de localizado en esta región subhepática, y también es algo que deberemos tratar de identificar y también tener en cuenta que existen hasta clasificaciones, aunque no es el objeto de esta sesión, ya que si no sería demasiado extensa, pero sí debe simplemente como detalle comentar que el grado 5 en esta clasificación que proponen algunos autores como Ishikawa, en el que el grado 5, como comento, sería la diseminación hacia el espacio pararrenal posterior a través de plano subfacial, lateroconal o retrorrenal. El TAC de abdomen va a ser la prueba de imagen de elección en el área de urgencias, fundamentalmente para el diagnóstico de la pancreatitis aguda, por su disponibilidad y buen rendimiento para evaluar las diferentes estructuras anatómicas. Si bien es posible realizar una aproximación con una ecografía abdominal, no nos va a aportar la misma cantidad de información anatómica, así como de las posibles complicaciones vasculares, como sería el caso que tenemos aquí en la imagen de la derecha, si bien como es un caso clínico que voy a presentar a continuación, no me voy a detener mucho en él ahora mismo para no alargar la sesión. La indicación del TAC de abdomen sería aquella pancreatitis severa que se ha determinado por el score de Apache 2 o pacientes que están deteriorándose clínicamente, como también será otro de los casos clínicos que voy a presentar a continuación. A continuación vamos con algunos casos clínicos del servicio. En primer lugar, se trata de una pancreatitis aguda ya hospitalizada con una teleogea afiliar y un patrón de colestasis en la analítica. Además, acompañaba de elevación de retantes de fase aguda y una función renal conservada. Se realiza un TAC de abdomen con contraste en fase portal, en el que nos encontramos un aumento de atenuación de la grasa peripancreática, y ya en este corte de aquí vemos como la glándula pancreática muestra un realce de manera homogénea y no se visualizan claras colecciones peripancreáticas, aunque sí llama la atención un aumento de calibre del colédoco. Y en esta última imagen que os voy a enseñar, por supuesto, además de alguna sospecha de litiasis, de colelitiasis, podemos observar cómo ha cambiado el interior del colédoco, apreciándose una pequeña imagen de hiperdensidad que podría ser sospechosa de litiasis versus barro biliar, con lo cual, si hacemos una reconstrucción coronal, en el que en la imagen de la izquierda vemos un mayor aumento de atenuación de la grasa peripancreática y vemos cómo la glándula pancreática realza de manera homogénea, y aquí en este otro plano coronal vemos efectivamente cómo existe una dilatación del colédoco, por lo que podremos afirmar que probablemente el proceso corresponda a litiasis o al menos barro biliar. Si aplicamos la clasificación de las complicaciones, simplemente nos quedaríamos en que estamos ante una pancreatitis aguda intersticial edematosa. El siguiente caso clínico correspondería a un varón de 43 años con numerosos antecedentes personales de alcohol y de consumo de tabaco, cannabis, un dolor abdominal de 2 semanas de evolución, que había ingresado en planta de hospitalización sin pruebas de imagen y que presenta una evolución rápidamente desfavorable, con mal estado general, tendencia a la hipotensión, taquipnea y desarrollo de un fallo renal
y anuria. Nos encontramos con este primer corte de TAC abdominal en fase portal. Encontramos un patrón, una alteración en el patrón de perfusión hepático con esta morfología en cuña, así como una completa ausencia de realce de la glándula pancreática, y también encontramos unos infiltrados líquidos peripancreáticos, ligamentos perigástricos, mesenterios, fascias pararrenales anteriores, como veremos en los cortes un poquito más caudales, y también en la porta principal derecha encontramos una trombosis como una de las complicaciones vasculares. Por supuesto, también en el bazo encontramos que existe un área de hipodensidad de predominio periférico que probablemente corresponda a un infarto esplénico. También encontramos algo de líquido libre perihepático. En este corte un poco más caudal se va confirmando el hallazgo de ausencia de realce de la glándula pancreática. Vemos también, como llama la atención, una llamativa captación del medio de contraste por parte de ambas glándulas suprarrenales. Así que, evidentemente, estamos en el caso de una pancreatitis aguda necrotizante en el que prácticamente hay una ausencia de captación de contraste por parte de dicha glándula. Y como comentamos, diferentes infiltración líquida de todos prácticamente la totalidad de los planos de fasciales, tanto intraperitoneales como retroperitoneales y espacios pararrenales y de las grasas perirrenales. Si volvemos a la clasificación que proponíamos antes, estaríamos con una pancreatitis aguda necrotizante con diferentes colecciones agudas necróticas, con complicaciones sistémicas, como es el desarrollo de esa hipotensión, taquicardia, anuria y complicaciones vasculares que fundamentalmente afectarían a las divisiones de la vena porta y también a las complicaciones del aporte vascular del bazo. El siguiente caso también corresponde a una pancreatitis aguda de probable origen enálico con deterioro de la función renal que en anuria desde hace 7 horas con mala evolución clínica. Así que, evidentemente, vamos a comentar un poco que tenemos un hígado aumentado de tamaño en el que ya identificamos algún trastorno de la perfusión y llama la atención también un afilamiento de la vena cava inferior y, por supuesto, un pequeño derrame pleural y encontramos ya líquido libre en cavidades abdominales. Llama la atención, efectivamente, el desarrollo de colecciones líquidas peripancreáticas y en la región correspondiente a la cola del páncreas existe un área en la que encontramos ausencia de realce de la glándula pancreática, así como el desarrollo de líquido libre, ligamentos peripancreáticos y también, por supuesto, líquido libre perihepático. Llama la atención de nuevo un aumento de calibre y realce del colédoco, por lo que también podríamos sospechar algún componente asociado de colangitis. Además, en las reconstrucciones MIP y analizando la fase arterial, encontramos una trombosis de la arteria esplénica, el afilamiento comentado de la vena cava superior, de la vena cava inferior y también una trombosis parcial de la vena esplénica. Así pues, estaríamos en el caso de una pancreatitis aguda necrotizante, si bien encontramos que el área de necrosis es focal a nivel de la cola pancreática, el desarrollo de colecciones agudas necróticas, complicaciones sistémicas comentadas en la información clínica y el desarrollo de complicaciones vasculares. En un paciente ingresado con una pancreatitis aguda etílica, con colecciones líquidas estables desde
hace varias semanas, de forma brusca presenta un dolor abdominal intenso en hipocondrio derecho irradiado a epigastrio y sudoroso que no mejora con analgesia. El TAC previo que se había realizado hace una semana, encontramos múltiples colecciones hipodensas bien definidas, lo que nos supone ya un diagnóstico de sospecha que comentaremos a continuación. Y llama la atención que una de las colecciones localizadas en la región del cuerpo pancreático ahora se muestra más heterogénea en cuanto a su densidad, ya que vemos aquí que tiene un aspecto más homogéneo. Y en este corte que se puede comprobar lo que vengo comentando, que es la colección actualmente se ha vuelto heterogénea, si bien hace una semana el contenido era prácticamente homogéneo. En este caso era un diagnóstico de urgencia, se realizó únicamente la fase portal y en la reconstrucción MIR se vio cómo parecía haber un área de morfología en JET hiperdensa que podría tener algún componente hemorrágico, por lo que se sospechó alguna complicación vascular en el interior de esta colección. Se realizó al día siguiente unas secuencias de resonancia magnética y en estas secuencias axial HAST-T2 vemos cómo vemos la colección que en este corte axial se muestra hipointensa, homogénea, pero en cambio aquí en estas secuencias sagittales HAST-T2 muestra un área más heterogénea. El 1 de septiembre se realizó una fase arterial en la que se mostraba un área de hiperdensidad de morfología en JET de naturaleza arterial, en la que se propuso que el diagnóstico probablemente correspondiera a un pseudoaneurisma. Esta es la reconstrucción MIT sagital de la fase arterial realizada pocos días después y este paciente acudió a nuestra sala de intervencionismo para que se le realizara una embolización de este pseudoaneurisma a través de la arteria gastroduodenal. Nos encontramos, por tanto, con una pancreatitis aguda necrotizante que había desarrollado una necrosis antiguamente denominada necrosis encapsulada o wall of necrosis con complicaciones vasculares. Las conclusiones de esta sesión sería que debemos conocer las dos principales divisiones morfológicas de la pancreatitis aguda, la intersticial edematosa versus la necrotizante, así como sus complicaciones asociadas. La evaluación inicial de la pancreatitis aguda es clínica y mediante parámetros bioquímicos. El TAC o la prueba de imagen recomendada, que normalmente desde el área de urgencia recomendaremos. El TAC se realizaría de forma inicial en caso de severidad, sepsis o duda diagnóstica sobre procesos alternativos. También se podría realizar tras un deterioro clínico 72 horas tras la presentación de los síntomas. Las complicaciones locales de la pancreatitis aguda incluyen la colección aguda peripancreática, el pseudoquiste pancreático, la colección aguda necrótica y la wall of necrosis, pudiendo estas dos últimas inicialmente ser estériles, pero luego infectarse. Pues bien, gracias a todos. Espero haber aportado algo con esa sencilla clasificación y bueno, quedamos en contacto para resolver dudas o aportar algunas ideas importantes que no haya podido tratar por falta de tiempo en esta sesión. Muchas gracias y buena semana a todos.